Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda parte del especial informativo. Voy a mirar la hora exactamente, faltan 10 minutos para las 4 de la tarde, acompáñennos tranquilamente desde su sofá, tómense un cafecito como estoy haciendo yo también ahora mismo y vamos a relajarnos viendo un poquito las noticias más destacadas de esta jornada. Aquí en Euskadi, en lo que a la salud se refiere, los datos positivos. Baja Euskadi de los 300 acumulado. Hoy se han detectado 397, los datos son muy buenos, por lo tanto, bajamos el nivel de incidencia. Malas noticias en Euskadi en lo que al paro se refiere, mientras en el resto del Estado, y esto va a modo de titular porque luego lo vamos a desarrollar, en el resto del Estado el paro desciende, mientras aquí en Euskadi sube. Aumenta un 2,57%, que son 3.058 parados más en un mes. ¿Por qué? Pues porque el paro ha descendido en otras comunidades por el tema del turismo, los servicios, el comercio, y aquí el turismo pues tampoco ha ido tan bien como se esperaba. Bueno, también hablaremos de forma pormenorizada de este detalle. Vamos con las primeras imágenes, no corresponden a Euskadi, sino a otras comunidades donde el tiempo está haciendo estragos. Ya saben que hoy ha comenzado esta jornada aquí en Euskadi con lluvias, pero imagínense, ahí tienen inundaciones, tormentas, fuertes lluvias, 13 comunidades autónomas, algunas del norte y del este peninsular, tienen este jueves también todo o en parte de su territorio, y aquí nos incluimos, en aviso amarillo por tormentas. Los fuertes aguaceros que cayeron ayer miércoles provocaron inundaciones, sobre todo en Tarragona, Castellón y Toledo, en viviendas y en carreteras. Se espera también, como decimos, precipitaciones importantes en esta jornada de jueves en Navarra, Baleares, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña, no tanto aquí. Bien, por lo menos estamos contentos. De hecho, por ejemplo, ayer 77 personas fueron desalojadas de Alcarnar, en Tarragona, alojados en hoteles y polideportivos por las graves inundaciones que azotaron la zona. Y es que ayer cayeron en 3 horas 252 litros por metro cuadrado sobre esta localidad. Bueno, aquí nos salvamos y queremos seguir salvándonos, eso nos gusta. Políticamente hablando, ¿cuáles han sido las declaraciones de la jornada que más han llamado la atención y que colearán? Pues han sido las del consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, que dice, y ahora le vamos a escuchar, que es cuestionable que Otegi nunca haya justificado la violencia cuando ha contribuido a generarla. Bueno, a ver, que Arnaldo Otegi no ha justificado nunca la violencia, pues es una afirmación perfectamente cuestionable, ¿no? Otra cosa es que no lo haya hecho, por lo menos públicamente, de un tiempo a esta parte, ¿no? Pero él ha militado activamente en organizaciones terroristas, ¿no? Por tanto, ha estado no solamente justificando la violencia, sino contribuyendo a generarla, ¿no? Pero bueno, salvado este inciso, digámoslo así, yo creo que no fue tampoco muy afortunado cuando hizo aquel diagnóstico simplista, y además creo yo que huidizo de que es el modelo de celebración que tiene que ver con el neoliberalismo y demás, ¿no? Así que aquí tenemos problemas más inmediatos, más reales, y escurrirse en los modelos. Es que hay un modelo que es el que genera, mira, el responsable pues puede tener el contexto algo que ver en lo que está ocurriendo, pero seguramente hay que bajar más abajo y mirar exactamente cuáles son los errores que unos y otros hemos cometido, ¿no? Volveremos luego con Josu Erkoreka y otras cuestiones de más actualidad, como el tema de las multas por confinamiento, las multas por saltarse las condiciones establecidas. Quien no la ha pagado no la va a tener que pagar. Quien la ha pagado tampoco va a recibir, se le va a devolver el dinero. Bueno, también a modo de titular, esta noticia la desarrollaremos seguramente mañana, no creo que hoy nos dé tiempo, y es Gogora, que ha presentado proyecto arquitectónico de lo que va a ser su futuro espacio expositivo. Lo ha definido la consejera Beatriz Artolazabal, la ven ahí con el arquitecto, como un espacio singular y de referencia para la memoria
de Euskadi. ¿Quién es el arquitecto autor del proyecto ganador? Pues Federico Soriano, profesor y que tiene entre sus proyectos más relevantes el Palacio Euskalduna, aquí en Bilbao, el edificio de la Plaza Vizcaya, también en Bilbao, otros proyectos como la Torre Laminar en Barcelona. Como les digo, mañana conoceremos en profundidad futura joya arquitectónica destinada a la memoria en Euskadi. A ver, comenzamos con cuestiones de salud. Nos centramos en el tema de los aforos. Aquí hay otra polémica. Ya les avanzamos que ayer a la tarde se reunía el Consejo Interterritorial de Sanidad y entre las cuestiones que ha acordado es aumentar los aforos para acudir a los eventos deportivos. De hecho, para la Liga de Fútbol, el aforo queda establecido en el 60% y para las de baloncesto en el 40%. Ahora vamos a escuchar a la ministra, a Carolina Darias, pero vaya por delante que estos aforos no valen aquí en Euskadi. Adoptado un nuevo acuerdo en relación con los aforos para los eventos deportivos, especialmente la Liga de Fútbol Profesional y también la ACB. Tiene que ver con el acuerdo adoptado hace unas semanas. Mantenemos los mismos términos del acuerdo y modificamos lo que se refiere a la ampliación de aforo. Así pasamos del 40% de aforo en exteriores a un 60% de aforo. Es hasta un máximo, por tanto las comunidades autónomas pueden, si así lo deciden en función de su propia situación o de las circunstancias que acontecen en su territorio, poner un aforo inferior, como máximo 60% en exterior y como máximo un 40% en interior. Y además va a tener una vigencia durante todo el mes de septiembre. Por tanto, vamos a tener estos aforos máximos permitidos para eventos deportivos durante todo el mes de septiembre. Ha quedado claro lo que es el periodo, septiembre, pero que aquí en Euskadi no va a servir para nada. Es decir, si por ejemplo el Athletic juega en Euskadi, el aforo máximo va a ser del 30%. Y si juega en el campo contrario, digamos, será del 60%. Esta es un poco la incertidumbre. ¿Y en base a qué? Pues porque ya el LABI, el Consejo Asesor del LABI, determinó el aforo máximo. Quedó en ese 30% y hoy lo recordaba así el portavoz de Gobierno, Bingen Zupiria. Es al Gobierno vasco a quien corresponde tomar la decisión sobre los aforos que debe haber en los estadios o en las diferentes instalaciones culturales y deportivas, y no a la Comisión Interterritorial de Salud. Quiero dejar esa posición clara. En segundo lugar, el Gobierno vasco comparte que se establezca un techo máximo de presencia de público en los diferentes estadios, porque ha habido voces que han defendido que pasemos inmediatamente a aforos del 100% o aforos muy elevados, ¿no? Ante esa situación, la valoración que el Comité Técnico Científico que asesora al Lehendakari en el LABI dice es que debemos ser muy prudentes y muy cuidadosos en las medidas de desescalada que vayamos adoptando. Y en torno a los aforos, ellos han propuesto que esos aforos no excedan el 30% de esas grandes instalaciones en las que caben miles y miles de personas. Y por lo tanto, Euskadi se va a tener a la última decisión que ha adoptado el Lehendakari con respecto a aforos, que es la del 30% en este tipo de instalaciones. Y ese va a estar en vigor mientras dure este decreto que publicó el boletín el pasado 1 de septiembre. Hay dos consideraciones que me gustaría también hacer sobre esta cuestión, y ambas se plantearon, según me ha comentado la consejera Gotzone Sagardui, en la Comisión Interterritorial de Salud de ayer. Además de decir que los aforos máximos deben ser del 60%, hay un aviso muy claro para que, sea cual sea el aforo que hay en los estadios, se mantengan y se aseguren las medidas que están en vigor, que es la distancia de 1,5 metros entre personas que asisten a esos estadios y el uso de la mascarilla. Estamos viendo imágenes de partidos de fútbol, de partidos de pelota y de otro tipo de eventos en los que, sin duda, se está cumpliendo el aforo máximo establecido, pero no se están manteniendo las medidas de distancia y de uso de la mascarilla. Y todo lo que tiene que ver con este tipo de eventos no empiezan ni terminan en el estadio de fútbol o en su acceso y en su desalojo.
también generan una actividad social alrededor del campo de fútbol. Lo hemos visto en Bilbao, lo hemos visto en Donostia, lo hemos visto en Gasteiz. Y este es un tema que entre todos tenemos que controlar. Por lo tanto, el avance en los aforos, el aspirar a aforos con más presencia de público, estará directamente vinculado a que la situación sanitaria general mejore y a que todos cumplamos con las normas que están en vigor. Si no lo hacemos, va a ser muy complicado ampliar aforos. Esto respecto al tema de los aforos, pero ya lo decía la ministra Carolina Darias, en cada comunidad autónoma pueden determinar el aforo que consideren oportuno. El otro consejero, volvemos a Josu Erkoreka, el consejero de Seguridad, el que acabamos de escuchar hablando de las declaraciones hablando de Otegi. Bueno, pues ha hablado también de la decisión del Tribunal Constitucional de anular las multas que se pusieron por saltarse el confinamiento, en definitiva. No le ha gustado la medida, ha dicho que ha sido un gran esfuerzo organizativo, personal, económico, que queda ahora en agua de borrajas y de alguna forma también que es un agravio comparativo respecto a las personas que sí pagaron la multa y a los que no se deba devolver el dinero. El esfuerzo que hemos hecho en el Departamento de Seguridad durante el último año, que es del que yo puedo dar cuenta más detallada, ¿no? Para poder responder, digamos, a una cantidad de denuncias que procedían de la Ertzaintza y de algunas policías locales también, relacionadas con el primer estado de alarma, el que se desarrolló entre marzo y junio del año 2020, ¿no? Para poner en marcha los mecanismos y los procedimientos que tenían que responder a un número de denuncias que multiplicaba por 10 el que anualmente solemos tramitar en relación con la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no? Pues ha habido que hacer un esfuerzo importantísimo, ¿no? Ha habido que contratar personal, ha habido que habilitar un procedimiento mecanizado, automatizado de tramitación de esos expedientes a través de una aplicación informática nueva, un diseño nuevo que se ha tenido que desarrollar esos efectos para poder responder en tiempo y forma a ese esfuerzo que la Ertzaintza había hecho para poder responder al desafío de garantizar el cumplimiento de normas que eran nuevas y que generaban inevitablemente un número de expedientes sancionadores infinitamente superior al que habitualmente tramitamos todos los años, ¿no? Y que ahora todo este esfuerzo que hemos desarrollado con mucho tiempo invertido y con dinero también invertido en la materia, se quede en agua de borrajas por la, permíteme la expresión, por la gracieta del estado de alarma versus el estado de excepción, pues tampoco nos anima mucho, ¿no? Y es motivo de alegría precisamente para los responsables del Departamento de Seguridad, pero es lo que hay, el barco funciona así, el tribunal tiene sus atribuciones y competencias, ha dictado esa sentencia y aunque no nos guste, y a mí personalmente no me gusta y me parece muy objetable desde el punto de vista estrictamente jurídico, pues hay que ejecutarla y no hay más remedio. La sentencia efectivamente se limita en principio a declarar la inconstitucionalidad del Real Decreto que declaró ese estado de alarma porque establecía unas condiciones que decía que solamente se podían adoptar mediante estado de excepción y a partir de ahí dictamina cuál es la situación en la que quedan los expedientes que se tramitan por parte de las administraciones públicas en aplicación de esas previsiones, ¿no? Claro, hay un mandato claro, un pasaje directo y claro, inequívoco, creo yo, de la sentencia, donde se dice que no son susceptibles de revisión las situaciones decididas como consecuencia de actuaciones administrativas firmes, ¿no? Claro, una multa ya pagada, en cuyo caso además ha transcurrido ya el tiempo establecido para poder plantear un recurso contencioso administrativo y por tanto el plazo está agotado, es una situación administrativa firme. Y el tribunal es incontestable y dice que esa es una situación no susceptible de revisión. Por tanto, si la administración pública por su cuenta y riesgo decide revisar esa situación, que además tiene implicaciones económicas para la administración pública, podría afrontar un expediente, digamos, de responsabilidad contable por parte del Tribunal de Cuentas, por ejemplo, porque ha devuelto unas cantidades a ciudadanos que las pagaron sin título jurídico ni base fundamentadora alguna, ¿no? Y por tanto, claro, esto tenemos que ajustarnos a lo que estrictamente dice la sentencia a ese respecto. Yo creo, y así lo he dicho, que se crea una situación de agravio comparativo, con el efecto, digamos, paradójico de que las personas que han sido más diligentes en el cumplimiento de sus obligaciones y se han adelantado al pago de las multas que se les pusieron y demás, son las que salen perjudicadas, y sin embargo el marrullero típico
que en fin, ha encadenado recursos de diferente naturaleza sucesivamente para procurar no pagar o para posponer el máximo el pago, es el que se ve beneficiado por los efectos de la sentencia. Es decir, que la sentencia que viene a hacer justicia o debería venir a hacer justicia genera situaciones de agravios comparativos que son difícilmente sostenibles desde el punto de vista, digamos, de una justicia equitativa, ¿no? Pero claro, ahí la administración pública se tiene que ajustar, le guste o no, a lo que dice la sentencia, y yo creo que en ese punto es bastante clara hasta la fecha. Veremos si cambia el panorama. De momento salimos fuera de la Muga, nos vamos hasta Guadalajara. ¿Y por qué allí en Guadalajara? Pues porque fue aquí en esta ciudad donde se administró la primera vacuna contra la COVID-19, en concreto en la residencia de mayores Los Olmos. La primera persona vacunada era una residente en este centro de mayores de nombre Araceli Hidalgo, de 96 años. Han pasado 8 meses desde esa primera vacunación y hoy el presidente de Gobierno y representantes del mismo han visitado el servicio de vacunación centralizado allí en Guadalajara para felicitar y felicitarse del 70% de la población vacunada ya con pauta completa. Para conseguir este logro que sitúa a España en la primera posición de los grandes países en la estrategia de vacunación, hacían falta 2 cosas. La primera, un sistema público de salud formidable, con profesionales sanitarios formidables, como Carmen. Y en segundo lugar, una ciudadanía responsable que confía en la ciencia y no se deja arrastrar por las patrañas y por las supersticiones. Profesionales, he dicho antes, sanitarios formidables como Carmen, porque efectivamente ese 27 de diciembre, que fue cuando realmente vino Papá Noel en 2020 a nuestro país, a las 9:05 de la mañana, pues la enfermera Carmen Carboné puso la primera vacuna contra el COVID en nuestro país, aquí en la ciudad de Guadalajara, que se ha convertido en la capital de la estrategia de vacunación del conjunto del país. La residencia, pues era la residencia de Los Olmos. Es difícil olvidar esa imagen, que fue primera página de todos los medios de comunicación escritos, la primera imagen que vimos en todos los telediarios, abriendo todos los telediarios en nuestro país por aquellas fechas. La paciente se llama Araceli, que nos acompaña, 96 años, fue de las primeras que, lógicamente, se postuló para ser voluntaria en esta estrategia de vacunación. Araceli y Carmen arrancaban entonces, en el mes de diciembre del año pasado, la campaña de vacunación más intensa y también la más extensa en la historia de nuestro país. Fue el primer paso en esta historia de superación colectiva que representa esta campaña de vacunación. Una campaña de vacunación que también quisiera decir que se basaba, como no podía ser de otra manera, en la equidad. Es decir, una estrategia de vacunación diseñada con un principio básico elemental de nuestra Constitución que pusimos en marcha, que es el de la justicia social. La justicia de que nuestros ciudadanos hayan recibido la dosis en orden de edad y de vulnerabilidad frente al COVID, sin privilegios. Lo que ha importado ha sido vacunarse en función de la vulnerabilidad y no del tamaño del bolsillo y de su cuenta corriente. Y esta también es una gran lección que está dando la fortaleza del estado del bienestar. Carmen, Araceli, aquel pinchazo, en definitiva, señores y señores, traía salud y esperanza. Comenzábamos entonces a ver el final de este largo proceso, de esta larga pandemia, y empezábamos a ver la luz al final del túnel. Fíjense, 8 meses después de este histórico momento, contamos con el 70% de la población, como he dicho antes, vacunada con pauta completa, tal y como nos comprometimos, con alguna incredulidad por parte de algunos actores a principios del año 2021. Por tanto, objetivo cumplido, compromiso alcanzado, y enhorabuena a todos y a todas. Porque, como bien ha dicho antes el presidente Paje, esta pues es una historia y un éxito colectivo. Es un éxito de todos, de todas. En primer lugar, de los profesionales sanitarios. En segundo lugar, de los científicos, que nos han propiciado el remedio en un tiempo récord frente a este mal. Bueno, jornada de felicitaciones. Han pasado 8 meses desde esta primera vacunación. Veíamos en imágenes a Araceli Hidalgo, de 96 años, igual todavía tiene 96 años, que fue la primera en vacunarse. Veíamos también en imágenes a una persona, y además el presidente citaba a Carmen. ¿Y quién es Carmen?
Carmen fue la primera enfermera que administró esta vacuna contra la COVID. Se llama Carmen Carbonell y ha estado presente allí en este acto de Guadalajara para hacer balance de todo este proceso de inmunización. Yo creo que ese día la ilusión fue para todos los españoles, porque todas las casas estaban pendientes de esa dosis de vacuna. Después continuamos, no fue tarea fácil, ha sido muy compleja y toda la vacunación ha llevado un proceso muy difícil, porque vacunar a millones y millones de personas es complejo. Yo quiero transmitir un agradecimiento a todos los equipos que han formado parte de esa vacunación, a todos los profesionales de todas las categorías profesionales que han estado a la sombra para que esto haya sido posible, esas agendas, esas listas interminables. Realmente el papel de enfermería ha sido el menor, porque administrar la vacuna ha sido lo más fácil. Lo más difícil es toda la organización que había detrás para poder citar esas listas inmensas de todo ese personal. Mi agradecimiento a todo ese personal que ha participado en la campaña, y ha sido posible, gracias a ellos, alcanzar este 70%, que ese día 27 de diciembre pusimos toda la fe y todo el empeño en ello para llegar hoy a alcanzarlo. Incluso intentaremos también poderlo superar, poder alcanzar el 80 o el 90%. Cuanto más vacunados estemos, más alcanzaremos la inmunidad de rebaño. Quiero decir que gracias a todas estas personas se ha podido abrir las residencias. Araceli nos puede acompañar hoy. Hemos podido celebrar este acto, hemos podido celebrar vacaciones, ver a nuestros familiares, volvernos a reunir. Aún así no debemos de relajarnos. La vacuna es una parte, es un arma, pero aún así hago un llamamiento a toda la población a seguir utilizando la mascarilla y a tener muchísimo cuidado con los aforos. Hemos visto este verano que los aforos se están limitando en algunos sectores. Por favor, hay que controlarlo. La vacuna es una parte, pero creo que tenemos que seguir cumpliendo todas las normas para seguir combatiendo este virus. Mi último llamamiento sería para toda esa población de rezagados, indecisos, dudosos y que tienen miedo. Decirles que no tengan miedo. Estamos vacunados ya millones y millones a nivel mundial. En España estamos el 70%. Los efectos son mínimos, mínimos ante los beneficios que aporta la vacuna y que nos ha aportado. Gracias a ello, pues, las aulas se vuelven a abrir, son presenciales y volvemos a recuperar nuestra vida día a día, poco a poco, pero vamos recuperando esa normalidad. Yo invito a que todo el personal que ha dejado un poco de lado la vacuna por las vacaciones, o anda despistado, o ha tenido miedo, acuda a su centro de salud o que acude al centro de vacunación, porque estamos a su disposición, seguimos en ello. Hago un llamamiento a toda esa población y agradecería su colaboración. Por último, decir que no nos olvidemos de las fiestas, se puede hacer celebraciones, se puede estar con los amigos, podemos ir de vacaciones, pero todo con prudencia y respetando las normas. Muchísimas gracias. Se puede decir más alto, pero no más claro. Las palabras de la enfermera, de Carmen Carbonell, la primera enfermera que administró una vacuna, lo han dicho todo. Llamamiento a vacunarse, mantener las medidas de seguridad, cuidado con las fiestas, cuidado con el relajamiento, que no conduce a nada. Bueno, sin embargo, y vamos a conocer los datos en las últimas 24 horas aquí en Euskadi, son positivos, ya lo hemos dicho. Los números de contagio están bajando. En las últimas 24 horas han sido 397 los nuevos positivos, lo que hace que Euskadi pase de la denominada zona naranja a la amarilla. Esto es de un escenario de transmisión alta a uno tensionado. De esta forma tendría que continuar este descenso y saldríamos también de la situación tensionada y volveríamos a un plan de normalidad como viene
determinado en el plan Bizi Berri 4 de Euskadi. En las últimas 24 horas se han hecho 5.930 test diagnósticos. De ellos, 397 positivos, 50 corresponden a Álava, 199 a Vizcaya, esto es 27 menos que ayer, y 136 a Guipúzcoa. Situación en los hospitales. 37 personas ingresaron ayer por COVID en planta y en las UCIs hay actualmente 73 personas con COVID. Vamos a hacer un rápido repaso por nuestras localidades, por algunos de los municipios de Vizcaya, donde vemos que cada vez son menos los municipios que se encuentran en el nivel rojo. De hecho, ninguno de los nuestros está ya lo ha abandonado. Empezamos con Balmaseda, que suma 7 nuevos positivos, Bermeo 6, Guernica 12, Lekeitio 4, Sopela 2 y Zalla 2. Bilbao, 57 nuevos positivos, Baracaldo 8, 4 en Sestao, 6 Portugalete, 7 nuevos casos COVID en Santurchi y 1 más en Trapagarán, ninguno en Ortuella, 2 en Abanto, 3 en Musquis, tampoco ha habido ningún positivo en las últimas 24 horas en Ciervena ni en Erandio, sí en Leioa 4 nuevos y sí en Guecho, que suma 12 nuevos positivos. La actualidad informativa en lo que a salud y a COVID se refiere también se encuentra en el tema de la tercera dosis, es decir, la vacuna de recuerdo. Si se da o no se da, era un tema que de nuevo estaba en el orden del día de la reunión de ayer. Vaya por delante que en Europa, que también se está en términos generales debatiendo en las instituciones oficiales el qué hacer con esta tercera vacuna, también hay diversidad según los países. De hecho, Francia, por ejemplo, ha dicho que ya a partir del 11 de septiembre comienza a vacunar con esta tercera dosis, que incluye a las personas residentes de las residencias, incluidas en las residencias de mayores. Mientras aquí en el Estado, la ministra Carolina Darias, una vez finalizada la reunión de ayer, ha señalado que esta tercera dosis se va a dar a los ciudadanos inmunodeprimidos. Se basa en que la Agencia Europea del Medicamento recomienda administrar la tercera dosis a este colectivo, al de las personas inmunodeprimidas, es decir, que están en tratamiento de cáncer, alguna enfermedad de este tipo, pero no para la población en general. Con la dosis adicional, quiero compartir que esta mañana se ha reunido la ponencia de vacunas, pero también que la EMA y el SDC acaba de sacar un comunicado y me voy a remitir a ambas cuestiones, que además van casi en paralelo porque coinciden, la verdad. Esta mañana la ponencia de vacunas venía trabajando, como les he dicho, durante todo el mes de agosto y se ha reunido y ha hecho una propuesta que propone la recomendación de administrar una dosis adicional. Creo que hay que ser también especial cuidadoso con las palabras, adicional y booster. Vamos a distinguir las dos fórmulas y me voy a explicar. Dosis adicional sería aquellas que se pondrían aquellas personas para completar una pauta de vacunación para que adquieran al menos el mismo nivel de respuesta inmunitaria que otras personas. Nos estamos refiriendo a algunas categorías de personas con algún tipo de inmunosupresión, personas inmunocomprometidas. Como podrían ser, por ejemplo, receptores de trasplantes sólidos. En este mismo sentido, en el comunicado que les acabo de mencionar, que ha salido hace poco, antes de comparecer, la EMA y la SDC coinciden también. Dicen que, en primer lugar, no hay una necesidad urgente, esto es muy importante, de administrar terceras dosis o booster. Aquí sería dosis de refuerzo. No estaríamos hablando de la categoría de dosis adicional que le he mencionado anteriormente. Y sí que establece la conveniencia, en estos términos lo dice, de administrar una dosis adicional a aquellas personas inmunocomprometidas con alguna categoría de inmunosupresión para, digamos, fortalecer
su respuesta inmune. Esta propuesta de la ponencia de vacunas que coincide, que fue esta mañana y coincide con lo que la EMA y el SDC acaba de comunicar, pues será sometida a la consideración de la Comisión Pública, de la Comisión de Salud Pública la próxima semana y estaremos en disposición a partir de ahí de adoptar, si así la Comisión de Salud Pública lo estima, una respuesta. Pero como ven, parece que el camino se va abriendo. Bueno, lleva abierto tiempo. La verdad es que la falta de decisiones también es evidente. Hablamos del paro, del desempleo, datos de agosto del paro aquí en Euskadi. El paro registrado en Lanbide ha subido el mes de agosto en 3.058 personas, es decir, hay más parados que el mes anterior. La cifra de quienes buscan empleo y no lo encuentran suma 122.260 personas. Son 5.021 más que en el momento en el que comenzó la crisis hace año y medio. Son datos que ha dado la consejera de Empleo, Idoia Mendia. Detenerme en los datos del mes de agosto. El paro registrado en Lanbide ha subido este mes, en el mes de agosto, en 3.058 personas. Y la cifra de quienes buscan empleo y no lo encuentran suman 122.260 personas. Son 5.021 personas más que en el momento en el que empezó la crisis hace año y medio. Y 24.190 personas menos que hace un año, cuando alcanzamos el máximo de desempleo. Por citar cifras de paro en agosto de otros años previos, y previos también a la crisis de la pandemia, como es el año 2018 y 2019, pues decirles que en el año 2018 se registraron en el mes de agosto 123.606 personas desempleadas, y en el año 2019 fueron 116.000. No hemos recuperado todo el empleo perdido, pero las cifras son similares, como pueden comprobar, a años económicos considerados buenos en su momento. El tejido económico, tanto empresas como trabajadores, ha sufrido muchísimo, pero hay en marcha proyectos de futuro y unos recursos añadidos a través de los fondos europeos. Una enorme oportunidad que queremos aprovechar con un mayor esfuerzo inversor en lo público, en nuevos programas que permitan incorporar al trabajo decente a quienes todavía hoy lo están buscando. Estos son los datos y sobre todo la justificación de los mismos a cargo de la vicelehendakari de la consejera de Empleo, Idoia Mendia. El paro en Euskadi aumenta en el mes de agosto. No así en lo que a nivel del Estado se refiere. Caída del paro desciende en 82.583 personas. El desempleo juvenil, dicen desde el Gobierno, está por debajo del registrado antes del inicio de la pandemia. El sector de la industria registra el nivel de paro inferior también al inicio de la pandemia. Analizamos estos datos y sobre todo queremos conocer las previsiones de cara al último trimestre del año. De cara a septiembre hablamos con el director de ADECO Group Institute, Javier Blasco. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Podemos hacer una primera lectura de los datos de paro registrado en este mes de agosto, así a grosso modo, porque desde el Gobierno nos lo venden muy bien. Yo quisiera saber, entrar un poquito más ahí en materia. Bueno, los datos son esperanzadores en tanto en cuanto llevamos ya varios meses, digamos, de crecimiento. Lo que pasa es que sí que es verdad que este crecimiento, y esto ya estaba previsto, va muy vinculado al periodo veraniego, y con lo cual ese crecimiento se iba a ir ralentizando. Es decir, iba a haber más crecimiento en junio que en julio y más en julio que en agosto. Esto ya estaba dentro, digamos, de la hoja de ruta. Luego es verdad que dependiendo de las comunidades autónomas, la actividad en función de los sectores puede tener mayor o menor repunte, ¿no? Y es verdad que ahora mismo cuando uno ve las cifras tanto de afiliación sobre todo como de contratación, a nadie extraña que sean las comunidades autónomas, ¿no? Como el caso de Baleares, o el caso de Canarias, algunas comunidades sobre todo más vinculadas al turismo, Andalucía, Cataluña, que si se compara con el mes anterior tengan las mejores cifras, ¿no? Luego podemos entrar en el detalle de cuáles son los sectores que están mostrándose de manera continua, de forma más dinámica, ¿no? Como la construcción, la industria ha tenido un comportamiento muy bueno en el último año, pero es verdad que ese agravio comparativo
que surge entre territorios. Cuando uno habla de estacionalidad, efectivamente las comunidades más dependientes del turismo siempre van a tener mejor comportamiento que otras. Lo que está claro es que en este periodo estival han sido las comunidades, los territorios que han recibido más turismo, donde el mayor sector servicios se han visto beneficiados por esta creación de empleo, por este descenso del paro, algo que no ha ocurrido aquí en Euskadi. ¿Esto puede ser un poco la tónica que se prevé de cara al mes de septiembre? No necesariamente. De hecho, el mes de septiembre se combinará un poco los últimos coletazos del turismo, salvo en aquellas comunidades autónomas, sobre todo en las islas, donde puede haber una prolongación de esta estacionalidad, sobre todo vinculado al turismo extranjero, porque es verdad que gran parte del repunte del turismo se ha hecho con turismo nacional y seguramente que Canarias, Baleares, incluso a lo mejor Andalucía, parte de Levante, puedan tener durante septiembre pues un comportamiento muy soportado en el turismo, pero no nos podemos olvidar de que nuestra economía, y en septiembre se va a notar lo que es la reactivación en sectores como la construcción o el propio sector industrial, es decir, las cifras, entre comillas, no han sido buenas en desempleo, en afiliación, no solamente en el caso del País Vasco, ha pasado también en Valencia, ha pasado también en Madrid, ha pasado también en Castilla y León, es decir, comunidades que probablemente tengan una estructura, un tejido productivo mucho más diversificado, es el caso de Valencia, que no es tan dependiente del turismo, y esto tiene de positivo que cuando efectivamente acabe el periodo estival, pues esa multidependencia, esa diversificación de otros sectores, pues permitirán que se mantenga, y en otras comunidades seguramente pues habrá una caída mucho más brusca. Hablamos también en temas de la calidad del empleo. No son lo mismo los sueldos en sectores industriales que en sector servicio. Sin embargo, en estas informaciones que se aportan no hay una diferenciación aquí. Bueno, eso es cierto. Es decir, el trabajo que mayoritariamente repunta en verano va muy vinculado en una parte al sector del turismo, de la hostelería y del comercio, donde cuando uno analiza los convenios colectivos, efectivamente no tienen el nivel de retribución que pueda tener el sector industrial, y dentro del sector industrial podemos ver incluso que el convenio colectivo, por ejemplo, del sector metal en Vizcaya, pues casi duplica el mismo convenio en otras provincias de nuestro país, ¿no? Esto es una realidad, y ahora de hecho que surge el debate sobre el salario mínimo interprofesional, hay sectores que son mucho más vulnerables a esta subida porque evidentemente son salarios mucho más bajos, donde se compite con países, digamos, en vías de desarrollo, para que nos entendamos. En industria competimos con el resto de Europa, mientras que en la agricultura, por ejemplo, competimos con países del norte de África. Entonces, efectivamente, esto es una segunda lectura también muy importante, ¿no? Es decir, qué tipo, digamos, de salarios subyacen, qué tipo de empleo subyace, es decir, no, sin ánimo de entrar en una valoración más allá del análisis, ¿no?, de lo que supone la excesiva temporalidad en nuestro país, pero no nos engañemos, una actividad estacional como es el turismo en verano siempre va a conllevar una contratación de duración determinada, y no por ello se debe calificar como algo precario. Es necesario atender esa demanda puntual estacional durante los meses de mayo a septiembre, para que nos entendamos, igual que en el periodo vacacional de Navidades. Hace falta también apoyar todo lo que tiene que ver con el sector del comercio, ¿no?, por las rebajas, por la campaña de Reyes, por el Black Friday y demás, ¿no? Entonces, a partir de ahí, efectivamente, cada comunidad autónoma tiene una particularidad. En el caso del País Vasco es menos dependiente del turismo y por eso no tiene ese repunte, digamos, de estacionalidad, pero al mismo tiempo es verdad que es de las comunidades que tienen mayor nivel de renta, vinculado sobre todo a la importancia del sector industrial. La subida del salario mínimo interprofesional, el debate que se abre, anunciado ayer por el presidente, por Pedro Sánchez, ¿va a servir para crear más empleo? Bueno, eso yo creo que es la gran incógnita, ¿no? Es decir, yo creo que el empleo depende, evidentemente, de cómo de atractivo o de certero o de transparente o de previsible sea la recuperación. Estamos hablando de que no solamente el que sepamos que va a crecer con efecto rebote el Producto Interior Bruto por trimestre o a nivel, en un ámbito, en un cómputo anual, sino efectivamente de otras muchas variables.
en un momento de incremento de costes, sobre todo desde el punto de vista de los costes vinculados a la energía, en un momento en el que todavía tenemos prácticamente 4 millones de personas en situación legal de desempleo o en situación de cese de actividad o en expedientes temporales de regulación de empleo, en un momento donde todavía existe una enorme incertidumbre desde el punto de vista económico, incluso en sectores potentes como el sector industrial, estamos viendo problemas de suministro en materia de chips, por ejemplo, ¿no? Por lo que es la propia fabricación, incrementar un coste a socaire de que pueda haber una mínima recuperación, en este caso además estacional, yo creo que no es precisamente lo más conveniente. Yo creo que haría falta una estabilidad, una sostenibilidad, un mantenimiento de esa recuperación para poder tomar decisiones y, sobre todo, creo que no es bueno que en un país se sigan tomando decisiones sin contar con el consenso, en este caso con el diálogo social bipartito. Y cuando hablo de bipartito estoy hablando de la representación de los trabajadores y de la representación de las empresas. Yo creo que las decisiones unilaterales nunca llegan a buen puerto, sobre todo porque pueden ser ajenas a la realidad del mercado, a lo que demanda en cada momento el mercado, y no nos podemos olvidar de que aunque vengan vientos, ¿no?, favorables, como es son los fondos de la Unión Europea, que no están totalmente garantizados, además, porque hay que justificarlos, pero donde todavía, como decía, no nos podemos olvidar de que estamos en una situación de profunda crisis. Un país que está cerca de los 4 millones de parados, evidentemente no está en una situación buena, y esto hay que analizarlo, y esto yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Efectivamente, señor Blasco, porque ha citado el tema de los ERTE, que nunca se incluyen las personas que están en ERTE en el colectivo de desempleados. El próximo 31 de este mes es cuando finaliza el plazo dado desde el Ministerio de Trabajo. ¿Se prolongará? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, yo creo que es una de las cuestiones que debería, de hecho se está negociando. Todavía no tenemos toda la visibilidad, porque es verdad que se aventura, ¿no?, un último cuatrimestre realmente intenso desde el punto de vista de las negociaciones, tanto desde el punto de vista de lo que son las reformas laborales prometidas o reformas laborales pendientes, como otras novedosas, como estos últimos que hemos sabido estos días sobre el salario mínimo interprofesional. Pero efectivamente el tema de los ERTE es un tema muy importante porque todavía quedan casi 300.000 personas en situación de ERTE. Y esto habrá que tomar decisiones. Es verdad que hay voces que apuntan a que no se puede mantener sin ERIE, ¿no?, de manera permanente, empresas que parece que no puedan tener viabilidad económica, pero yo creo que la reflexión debe ser mucho más allá. Yo creo que lo que tenemos que plantear es un modelo de ERTE, al igual que ha ocurrido con el resto de la Unión Europea, no solamente basado en lo que es el soporte o lo que es la subvención o el apoyo vía cotizaciones, evidentemente, desde el punto de vista de lo que es las prestaciones por desempleo. En otros países se han hecho deberes mucho más importantes, incluso diría que es desde el minuto 1 de la crisis sanitaria y económica apostar por la recualificación y la potenciación de la formación para el empleo de las personas, tanto trabajadoras como en situación de desempleo. Y eso en nuestro país no ha ocurrido. Y creo que es muy importante que deberíamos migrar a un modelo, cambiar cuanto antes a un modelo de ERTE mucho más en línea de políticas activas, donde no solamente se hable de prestaciones, que son siempre necesarias, evidentemente, pero también se pueden hablar de apoyos directos a las empresas, pero sobre todo, como decía, donde se pueda apostar y se pueda aprovechar ese tiempo, digamos, de falta de actividad para que las personas puedan ganar en nuevas competencias, en nuevas habilidades que les permiten ser mucho más versátiles y, sobre todo, en garantizar la empleabilidad de cara al futuro. Efectivamente, utilizar ese periodo de ERTE para su formación. ¿Podemos hacer una previsión de cuándo llegaremos a niveles de empleo anteriores a la pandemia? Bueno, históricamente lo que nos dicen las cifras es que el nivel de empleo va muy paralelo al nivel de incremento del Producto Interior Bruto. Y en nuestro país, además, se ha creado empleo históricamente de manera mucho más, con un mayor multiplicador en comparación con el crecimiento. Es decir, con bajos crecimientos del Producto Interior Bruto se han creado altos niveles de desempleo. Lo que pasa es que es cierto que en nuestro país, en el último año y medio, ha habido una enorme destrucción del tejido productivo. Por eso decía que incrementar costes más los que ya se están produciendo puede resultar un tanto inconveniente. Todo apunta a que los niveles, para que nos entendamos, todas las variables macroeconómicas, por lo menos aquellas que tienen que ver más directamente con la generación de empleo, hasta entrado al año 2023 no se va a producir.
Yo creo que, entre tanto, estamos un poco, digamos, en ese efecto estadístico que supone el repunte. Un país que ha caído el 10,8% en Producto Interior Bruto en el año 2020, evidentemente, al tener un crecimiento de 6,2 o 6,1 en función, digamos, de las interpretaciones durante el 2021 y durante el 2022, que se pueda también producir un incremento en torno al 5, es positivo, pero estamos hablando de efectos rebote. Pero lo que es la normalización de la actividad económica de manera sostenible, con cierta previsibilidad y con generación de empleo neto, yo creo que todavía nos queda un tiempo y además, como anticipaba, hay una serie de variables y una serie de tareas pendientes que no solamente tienen que ver con que las reformas legales sean facilitadoras para generar, digamos, inversión, para generar empleo, sino que además tenemos problemas importantes que atajar, como es el problema del déficit y de la deuda. Tarde o temprano desde Europa nos pedirán, evidentemente, equilibrio, ¿no?, presupuestario en este sentido, e incluso el precio de la deuda pues será otra de las variables a tener en cuenta, aparte del incremento del IPC, que ya lo tenemos encima de la mesa. Es decir, que hay muchas cuestiones sobre las que hay que trabajar y donde yo creo que ahora mismo es absolutamente imprudente hablar de que estamos en situación previa a la crisis, porque no es la realidad. Tenemos muchas variables que no están igual que antes de la crisis y tenemos además una vuelta de verano en la que hay todavía, como decía, pues una serie de retos que abordar y que sacar adelante. Esperemos que desde el Gobierno central, gobiernos autonómicos, se tomen medidas en la dirección adecuada. Muchísimas gracias por toda esta información que nos aclara esta actualidad, que hoy se ha conocido los datos de paro, los datos del mes de agosto. Gracias desde aquí, desde Vizcaya. Gracias, también. Le damos las buenas tardes, por tanto, a Javier Blasco, al director de ADECO Group Institute. Que no, señoras, señores, que no nos hemos olvidado de hablar de las residencias. Siempre es actualidad informativa en este espacio. Siempre hemos abordado esta cuestión con muchísimo cariño. Las cosas iban muy bien a raíz de la vacunación, pero este mes de agosto ha habido algún repunte. ¿El objetivo cuál es? Lograr la inmunidad total en las residencias. Esto sería el deseo de todos, pero ¿cómo se consigue? Hablamos de estas cuestiones con el presidente del Grupo Social Lares, con Juan Ignacio Vela. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Decíamos, que el objetivo es lograr la inmunidad total. Parecía que lo íbamos a conseguir. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues a veces la realidad supera muchas veces lo que podríamos pensar o podríamos analizar para un futuro, ¿no? El futuro. Y la realidad es que vuelve a haber algunos casos que nos preocupan muchísimo en las residencias, ¿no? Entre los primeros 15 días de agosto pues había más de 150 casos de nuevo en las residencias y nos preocupa especialmente este tema. ¿A qué ha sido debido este alto número de fallecimientos en esa semana? Bueno, yo creo que la variante del propio COVID pues ha provocado que se haga más resistente a aquellos que se habían vacunado ya, y por lo tanto hay que reiniciar, hay que pensar en nuevas estrategias que nos ayuden a proteger a los colectivos más vulnerables, entre ellos las personas mayores, que son las que trabajamos todos los días. ¿Los profesionales que trabajan en las residencias están vacunados? Mayoritariamente sí, pero aún hay un grupito que no se ha vacunado. Desde Lares pensamos que sería muy conveniente la vacunación de todos los profesionales que trabajan en el ámbito de lo sociosanitario, en el ámbito social, en las residencias, ya que hay una relación directa, ¿no?, entre la posibilidad del contagio, la carga viral de ese contagio de una persona que haya sido vacunada a una persona que no haya sido vacunada. Sin embargo, sabemos que la vacunación no es obligatoria. ¿Desde Lares estáis de acuerdo con esta decisión, esta no obligatoriedad de vacunarse? Yo creo que otros países han tomado iniciativas en las cuales han obligado a los profesionales a vacunar. Yo creo que es un acto, apelamos más a un acto profesional, ¿no?, a la responsabilidad profesional de todos, que debe de proteger y ayudar a que las personas con las que ellos están trabajando, con las que estamos trabajando, pues tengan una garantía de mayor protección, ¿no? Entonces, aunque a nadie nos gustaría utilizar la palabra de obligatoriedad, yo creo que es de responsabilidad de que las personas se vacunen, ¿no?, tal y como
es el consejo de toda la comunidad científica, ¿no? Solamente con la vacunación, pues creemos que puede reducir bastante las posibilidades de complicaciones de contagios en las residencias. Deben de estar en nuestras manos todas aquellas posibilidades, ¿no?, para poder reducir el contagio, y entre ellas indudablemente hay una que es de la que estemos todos vacunados. Por eso sí que apelamos, ¿no?, a la profesionalidad y a la generosidad que debe de estar en todos nuestros profesionales, que así lo han demostrado, para que la vacunación sea al 100% en nuestros centros. Se está hablando ahora, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, lo comentaba ayer después del Consejo Interterritorial, la posibilidad de dar una tercera dosis. ¿Serían las personas de las residencias, nuestros mayores, deberían vacunarse, darse esta dosis de recuerdo? Bueno, creo que precisamente lo que es esta semana o en las próximas horas no se concretará si a nivel científico, a nivel se ve como verdaderamente es una solución. Si fuera así, naturalmente debería que ser prioritaria la atención de esa tercera dosis a todos nuestros residentes, a todas las personas mayores, que siguen siendo un colectivo muy, muy vulnerable. Retomamos que conseguir una inmunidad total en nuestras residencias pasaría, por tanto, por esta vacunación total de los residentes, de los profesionales. Habría que volver a endurecer las medidas. Después de las primeras vacunas, de conseguir una pauta completa, se flexibilizaron, es decir, nuestros mayores pudieron salir a la calle, recibir más visitas, un mayor contacto con sus familiares. A día de hoy, a 2 de septiembre, ¿qué va a pasar con esta apertura? Bueno, creemos que las medidas que vayan en privación de los derechos fundamentales de las personas mayores tienen que ser las últimas medidas que se deben de tomar. Por eso cualquier otra medida que vaya encaminado tanto a los profesionales, a sus familias, como al entorno donde viven, tienen que ser tomadas mucho antes que no las medidas de privación, de movilidad o de acceso a las personas mayores, en contra de la primera oleada, que fueron prácticamente las primeras medidas que se tomaron. En la defensa de esos derechos creemos que indudablemente hay que sopesar la libertad de ellos, la salud, también no solamente ante el COVID, sino la salud mental, la salud social, ¿no?, que implicaría esas medidas, y sería una de las opciones últimas que habría que tomar. Desde aquí, cuando comenzó la pandemia y ese cierre de las residencias, siempre hemos considerado que era una medida muy, muy injusta. Por esas consecuencias, Juan Ignacio, que acabas de comentarnos, y porque necesitan el apoyo y el cariño y el contacto de sus familiares. Cuando un familiar acude a una residencia, ¿cuáles son las medidas preventivas que se tienen? Bueno, hay variedad según la comunidad autónoma en la cual nos movamos. Hay comunidades en las cuales la restricción de las visitas es a familias más íntimas de su entorno, y tan solo 1 o 2 personas de su entorno son los que tienen acceso a la persona que van a visitar, y en otras pues la apertura es mucho mayor. Hay personas que puede ser cualquier tipo de familiar que esté con ellos, incluso pueden salir del centro y pasar durante el día o pasar el tiempo oportuno que puedan estar. Nosotros veríamos muy interesante que también se pida el certificado de vacunación a estas personas, a los familiares que acceden, igual que se lo estamos pidiendo a los profesionales y que también lo tienen los residentes. Háblanos un poquito de lo que es el Grupo Social Lares. Bueno, el Grupo Social Lares agrupa en España a todas las entidades que trabajan en el tema de los cuidados de las personas mayores mayoritariamente, aunque también con discapacidad y en exclusión social, que son del tercer sector, que son entidades como fundaciones, asociaciones o entidades que no son mercantiles, y que en su conjunto pues atienden pues a unas 54.000 personas en toda España, y la forman 35.000 profesionales, excelentes profesionales, y con unos 10.000 voluntarios. Y lo forman pues en total unas 1.050 centros o residencias en todo el territorio nacional. ¿También en Euskadi? También en Euskadi, bajo la asociación autonómica que se llama Lares Euskadi, también pues cubre todas
todo el territorio de Euskadi. Y comentabas al principio de la entrevista también, Juan Ignacio, hay variedad según las comunidades autónomas en las medidas, porque lógicamente cada uno puede designarlas o tomarlas en plan obligatorio. ¿Se ha hecho mejor en algún sitio que en otro, igual en función de este balance general y de estos centros del que disponéis en todo el Estado? Bueno, hablar de mejor o peor es complicado, pero sí que es verdad que hay medidas que en un informe que hizo Lares hace unos meses sobre la situación del COVID, cómo se había intervenido en periodos de COVID, se podían hablar de medidas más acertadas en alguna comunidad autónoma y menos acertadas en otras, etcétera. Se hacía un poco de balance. Es verdad que esas medidas no implican un cambio global de toda la situación, pero sí que podríamos, digamos, que aprender buenas prácticas que se hicieron en momentos en COVID, en el momento de máxima situación de la pandemia, ¿no? En la primera oleada, que creemos que ayudaron positivamente a la situación de unas y otras. Entonces sí que apelábamos a que el intercambio de buenas prácticas colaborase a que se pudiesen medidas en un futuro para esta pandemia o para pandemias parecidas. En los centros residenciales o en la gestión de los mismos, ¿se ha aprendido mucho durante la pandemia? ¿Hay cuestiones que deben cambiar, que deben mejorar, que deben hacerse de otra forma? Hombre, yo creo que subyace sobre todo el primer elemento, que es la persona en el centro de todo. O sea, una vez más, el colectivo de las personas mayores, debido a una sociedad engarzada en una de las discriminaciones mayores, la tercera discriminación más importante en toda la Unión Europea, que es el edadismo, conllevada también a la discriminación por la enfermedad y por la dependencia, hacen de este colectivo, que era uno de los sectores más invisibilizados de nuestra sociedad, por desgracia, en su conjunto. El COVID y la situación que ha desarrollado ha puesto en todas las agendas políticas y la importancia de crear todo un sistema de cuidados mucho más centrados en la persona, flexibles y que garanticen los derechos de las personas mayores en todo momento. Yo creo que ese es, a grosso modo, el gran balance en positivo de todo lo negativo que tiene una pandemia, dentro de todo lo negativo. Ahí yo creo que ha habido mucho y hay mucho todavía por desarrollar y por trabajar. ¿Se puede hablar de normalidad, poner una fecha? Nosotros creemos que lo que hablamos de la misma situación antes del COVID va a ser casi imposible mantenerla, porque incluso creemos que el sector sector de los cuidados, el sector que trabaja en el apoyo a las personas con dependencia en nuestro país, que debe de evolucionar, ¿no? Nosotros hablamos de evolución, de revolución del sector, ¿no? En el cual pues tome protagonismo una vez más las personas mayores y que haya un liderazgo fuerte de las administraciones públicas para poderlo llevar adelante. Y el liderazgo también implica, no hay liderazgo público sin aporte económico y por lo tanto debe haber inversión pública en este sector importante de los cuidados a nivel estatal. ¿Una residencia podría obligar a sus trabajadores que no se han vacunado a hacerlo? Con la legislación española no. Es imposible en la actualidad. Pues como conclusión, si me permites, Juan Ignacio, conseguir que el COVID no vuelva a las residencias pasaría por una vacunación de todo el personal, de residentes, incluidos familiares. Por tanto, apelamos a esa responsabilidad social de las personas que ejercen su labor en estos centros, ¿verdad? Así es. De acuerdo, pues muchísimas gracias y que vaya todo muy bien, porque hablamos de nuestros mayores, hablamos de los seres a los que más queremos. Un beso muy fuerte desde aquí, desde Vizcaya. Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo. Juan Ignacio Lares, que es el presidente del Grupo Social Lares. Lograr inmunidad total en las residencias, ese es el objetivo. Y las personas, bueno, cuando hemos hablado de vacunación hablamos de todos, porque tu vacuna me cuida, mi vacuna
te cuida. Y cuando estamos trabajando con nuestros mayores, también cuando lo hacemos con los más pequeños, eso es aún más importante. Seguimos hablando de residencias y en este caso aquí en Vizcaya, más concretamente en Bilbao, porque tenemos a una terapeuta que se llama Raquel Rodríguez y que trabaja en la residencia Quiriquiño. Ella responde a unas preguntas, por ejemplo, ¿en qué consiste la terapia ocupacional en una residencia de personas mayores? ¿Cómo ha sido la vida dentro de la residencia durante los meses más duros de la pandemia? ¿Cómo lo han llevado las personas mayores? Con la llegada del COVID, las actividades fue como un poco de un día para otro, entonces al principio nos parecía todo imposible, o sea, no sabíamos porque no sabíamos lo que eran los grupos burbuja, cómo íbamos a hacer, ¿no? Entonces los grupos burbujas estaban hechos igual por habitaciones, pero no por deterioro. Entonces trabajábamos en habitaciones, subíamos a las habitaciones, otro grupo se quedaba aquí porque no todo el mundo se podía quedar en una habitación. Había gente que por su demencia, por su situación, no podía estar en una habitación porque, vamos, igual le podía dar algo. Entonces había un grupo que lo teníamos aquí abajo, otro lo teníamos en la 0, otro lo teníamos en la primera. Las actividades, bueno, pues nos fuimos adaptando y repartiendo el trabajo entre mi compañera Lorea, que también es terapeuta, y María, que un poco se dedicaba a la rehabilitación. Y lo hacíamos de habitación en habitación. Pues bueno, lo fuimos haciendo, nos íbamos adaptando un poco al día, pero las actividades no se han dejado de hacer en ningún momento. O sea, no hemos cogido y hemos dicho, bueno, como estáis aislados ahora, no, de hecho es que nosotros no hemos parado de trabajar, porque era necesario. Además yo creo que era en ese momento era el más necesario para que ellos estuvieran ocupados. Hemos notado tristeza, sí que hemos notado, apatía, y la apatía la estamos notando ahora, como que ya están muy cansados de este trajín. Y deterioro cognitivo, bueno, yo creo que no, porque ha habido gente que su deterioro cognitivo ha ido según su enfermedad, su demencia, el deterioro cognitivo siempre va, pero aquí como no hemos parado, yo creo que el deterioro cognitivo va según ha ido evolucionando la demencia o el deterioro normal de cada uno. Nosotras hemos notado eso, tristeza, apatía, como incomprensión, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Bueno, eso hemos notado un poquito. Y apatía un montón, el no tener ganas de nada, nos costaba mucho animar y venga, vamos a participar y no querían, estaban preocupados por sus familias. El tema familia ha sido muy complicado. Yo creo que al principio era incertidumbre, o sea, no sabíamos, bueno, mis compañeras y yo creo que estábamos más asustadas de lo que veíamos en la tele, que era residencia, 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 y decíamos, bueno, ¿cuándo va a llegar en la nuestra? Estábamos como, ya ha pasado, o sea, veíamos igual unas décimas de fiebre en alguien, ya está dentro. Y ese momento era horroroso, porque no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Luego nuestra vida seguía de puertas para afuera, entonces íbamos a casa y todas teníamos esa sensación de que íbamos llenas de contagiadas, pero yo creo que esa sensación no era miedo, era a ver lo que me encuentro hoy, ¿no? Esa incertidumbre y luego todos los cambios protocolarios que ha habido, eso pues por ejemplo ha sido lo peor. O sea, lo que hoy estaba bien, al día siguiente había cambiado, al otro volvíamos otra vez. Emocionalmente, pues bueno, lo hemos llevado, ha habido días y días. Nosotras yo creo que nos centrábamos tanto en que ellos estuvieran bien en su pequeña burbuja, que bueno, tú igual a nivel personal lo llevabas cuando salías de aquí. Bueno, nosotras estamos vacunadas desde enero, o sea, llevamos 6 meses vacunadas y la sensación que teníamos todas es que no había cambiado nada. Teníamos que hacer lo mismo, estábamos trabajando de la misma manera y con la misma sensación de si nosotras estamos protegidas pero los de fuera no, pues bueno, pues yo muy bien, pero luego poco a poco hemos visto que sí que ha dado resultado, que ha habido gente hijos que igual han dado positivo y de repente, pero esa cosa de cuando nos comunicaban un positivo de un familiar y justo ese familiar había estado con ese residente, volvíamos otra vez a ese momento de ostras, ¿y si esto no funciona? ¿Y si esto de la vacuna?
Pero bueno, hemos visto que sí. Bueno, a ver, nosotras, yo creo que con esto hemos aprendido un poco ir al día, no hacernos muchos planes de futuro, porque vemos que todo esto va cambiando y todo el rato cambia, y que nosotras dependemos mucho de qué protocolos nos dicen que tenemos que cumplir. Entonces, bueno, nosotras tenemos siempre actividades en mente y siempre decimos, bueno, cuando podamos vamos a hacer, bueno, pues siempre tenemos, de hecho nosotras carnaval, lo hicimos aquí dentro y lo hicimos a través de las tablets por Skype, entonces fuimos grabando toda la fiesta y los familiares lo iban viendo. Pues bueno, nos hemos ido adaptando. En verano solemos en el Carmen, también celebramos alguna fiesta, porque hay muchas señoras que se llaman Carmen y suele venir este chico Arocha a cantar, pues también pues ameniza un poco la tarde. ¿Qué más? En agosto, fiestas de Bilbao, nosotras hacemos nuestra propia Astenagusia, lo decoramos todo y hacemos otra fiesta. Cuando nos trajeron 2 tablets, 2 iPad, que era una manera de ponernos en contacto con las familias. Entonces, bueno, pues la parte divertida es que de repente estas personas que con la tecnología, nunca lo máximo de tecnológico ha sido la tele, de repente le ponías la pantalla y veían a sus hijos. Entonces había situaciones súper graciosas, porque había gente que les miraba y le decía, pero qué cara tienes, pero qué ojeras, pero qué pelos, y qué llevas puesto, y les tocaban. Entonces, claro, toda la pantalla, les tocaban, besaban la pantalla, luego las teníamos que limpiar. Bueno, nosotros hemos llegado a gente que se la tenía escondida aquí, la tablet, se la llevaba porque su hija estaba ahí. Si por ejemplo había una señora hablando con su hija, la otra que estaba esperando a que la llamara se ponía detrás. Pero si tú no eres mi hija, pero que esto es mío, que esto es mío. Bueno, pues a mí eso me resultó, no sé, fue una parte como muy graciosa y dijimos, jo, vaya lío con las tablets. A mí me ha resultado consolar a las familias y tratar de convencerles de que su familiar estaba bien. No sé, yo me ponía en su lugar y pues había familiares que lo han pasado muy mal, las han tirado meses viéndoles en una pantalla, ¿no? Me he sentido un poco impotente en ese sentido, no sabía qué decirles, porque yo lo vivía y yo estaba, abraza a mi madre, dale tú que puedes, dale un beso a mi madre, pues eso y no te preocupes, pero luego, ostras, le estaba dando el abrazo y digo, ¿cómo le consuelo yo a esta mujer? Pero bueno, no sé, ese a mí era lo que... O gente que venía aquí, que hay un ventanal y llamaba y acércame a mi madre, y la acercaban a través del cristal. Y ahora nos ocupamos de los más pequeños. Y no, también de los mayores, porque son los que pagan. ¿De qué vamos a hablar? De la vuelta al cole. Regreso a las aulas. Va a costar a las familias 400 euros de media, un 3% más que el curso anterior. Entre las razones fundamentales está el encarecimiento de los libros. Hay que sumar el gasto de las mascarillas y también el de los uniformes en aquellos colegios que exijan uniforme para los alumnos. Analizamos las causas y sobre todo, lo más importante, las recomendaciones y los consejos para esta vuelta al cole. Lo hacemos con el presidente de la Asociación de Consumidores Vascas, con Koldo Navascués. Arratsaldeon, Koldo, muy buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, antes que nada, esto parece síntoma de normalidad que en lugar de hablar del coronavirus, hablemos de lo que nos ocupa en el mes de septiembre, que es el coste de la vuelta al cole. 400 euros de media más o menos, ¿no? ¿Es así, Koldo? Sí, por hijo, se entiende por hijo. Quiere decir que quien tenga 2 o 3, pues que lo multiplique por 2 o por 3, ¿no? Es una media y evidentemente va a influir mucho el nivel escolar en el que está cada uno de los niños. No es lo mismo en primaria que adelante. Pero sí, más o menos eso es lo que hemos detectado, sí, correctamente. Bueno, pues ya tienen rota la economía para el mes de septiembre aquellas familias que tengan más de un hijo, incluso al que tengan uno. Lo más caro que son los libros. Sí, sin ninguna duda los libros. Los libros y los libros, digamos, de texto, que nosotros sabes muy bien que desde ECA siempre hemos postulado y hemos pedido que los libros en la enseñanza obligatoria sean totalmente gratuitos. Eso por un lado. Luego, por otro lado, están la manipulación que hacen las editoriales, en el sentido de que los libros los inutilizan, o sea, el sistema
que imponen es que los libros se inutilizan porque se escribe sobre ellos, etcétera, etcétera, con lo cual no puede haber una transmisión de libros, que es lo que nosotros proponemos también, ¿no? Es decir, los libros en realidad debieran de ser del aula, debieran de ser del centro escolar y utilizarlos los niños pues para su uso y disfrute. Que hay que hacer apuntes, que hay que hacer anotaciones, que hay que hacer ejercicios en cuadernos aparte, que además ahora mismo ya con las tablets que más o menos todos tienen, los ordenadores, se podrían hacer perfectamente en el ordenador y evitar el gasto de papel. Es decir, las editoriales tienen montado un sistema que no permiten la reutilización de los libros y eso es vergonzoso y eso lo se debería determinar y el gobierno tendría que meter mano en esto. Pero, amiga mía, nos estamos encontrando pues con los poderosos que son las grandes editoriales, que a su vez forman parte de grandes grupos empresariales dentro del mundo de la información, como tú muy bien sabes. ¿Y el colegio ahí no puede decir nada? Es decir, podría implantar que hubiera por una parte libros de texto o por otro el de las fichas, y esos libros de texto que sirvieran de un curso para otro. Es decir, esa es una posición lógica, ¿verdad? Pero además, entendiendo también que la informática ha llegado ya a todos los centros y que los niños desde muy pequeñitos la manejan, hay determinadas materias, bueno, casi todas, que no varían. Geografía, historia, la física, las matemáticas, el álgebra, la aritmética, todo eso no varía. Y entonces todo eso perfectamente podría ser un libro, o bien un libro en formato papel, o bien un libro en formato informático para su uso, consulta, etcétera, 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 ¿no? Entonces no entendemos que todavía en pleno año 2021 se tenga que estar utilizando libros y por supuesto que los esté pagando las familias. Y algo no cuadra, Yolanda, o sea, algo no cuadra. Sí, hay unos intereses económicos, pero que además medioambientalmente hablando, y ahora que está en el punto de mira, pues no tiene sentido que haya tanta edición en papel. Por supuesto, en eso estamos todos de acuerdo. Lo que no entendemos es por qué no se aplican políticas exigiendo la utilización de los medios informáticos. Es decir, para otras cosas ya nos ha derivado la administración a cuanto menos papel mejor, ¿verdad? Pues bueno, pues creo que la educación, y además que se repite permanentemente las mismas cuestiones. O sea, las APAs, las AMPAs, nosotros y otros muchos colectivos estamos en contra de que los libros no pueden ser utilizados de unos niños con otros. Sí que es cierto que pueden deteriorarse algunos libros y que con el tiempo habrá que reponerlos, pero eso no quiere decir que todos los libros de todos los niños, de todos los centros escolares, tengan que comprar cada año los libros y gastarse pues 200, 300 euros en libros. Cuando hablamos del coste de los libros, da igual que sea un centro público, un centro concertado, un centro privado. Es igual, los libros cuestan igual para todos. Dentro del currículo pues hay unos textos que tienen que utilizarse y por eso te digo que no tendrían por qué utilizarse cada año los mismos libros, inutilizándolos porque dentro de ellos pues se hacen anotaciones, se hacen ejercicios, etcétera, etcétera. Los textos son los mismos, no varían. No varía ni la historia siquiera, porque podríamos hablar de que la historia moderna, pero que es que no varían. Los temas fundamentales llevan años sin tocarse porque la historia es la que es, la geografía es la que es, etcétera, etcétera. Se podría haber creado un nuevo estado y haber un apéndice en la cual pues se explica que ahora ya no somos no sé cuántos estados o gobiernos en el mundo, sino que es uno más, pero todo el resto permanece invariable. O sea, es inadmisible, desde nuestro punto de vista es inadmisible. Desde ECA, la recomendación ¿cuál sería? ¿Comprar los libros en el propio colegio, en un centro comercial, aprovechar ofertas, ir a una librería? ¿Dónde sale más barato? Bueno, como todo en esta vida y como todo lo que consumimos y compramos, pues tiene el mercado, en teoría está libre. Estos libros están marcados por el precio por las editoriales, pero sí que es cierto que por consumo pues hay precios. Sí que es cierto también de que los centros escolares fijan con qué editorial van a trabajar. Digo porque es el material para los profesores, etcétera. Pero bueno, dentro de ese material, pues que acudan a aquellos centros, grandes centros comerciales, librerías, etcétera, que se acuerden de las librerías de su calle, de su barrio, de su entorno cercano, porque hay que alimentarlas y entonces buscar el mejor precio posible. Lo mismo pasa con los uniformes y lo mismo pasa con otro material escolar o extraescolar. El tema de los uniformes, bueno, no sé,
¿qué tanto por ciento de colegios hoy en día obligan a sus alumnos y alumnas a utilizar uniformes? Pero efectivamente aumenta el gasto. Evidentemente. Bueno, pero por otra parte disminuye, ¿eh? Quiero decirte que un uniforme, aparte de uniformizar a todos los niños para que no haya diferencias de clases o de estilos o de lo que sea, etcétera, que a mí no me parece correcto, siempre que los uniformes pues sean, no sé, modestos, quiere decir que tampoco tal. Bueno, porque mientras tú tienes un uniforme no estás comprando otras prendas y otras prendas, ¿me entiendes? Y no estás tan tendente a la moda, o sea que por esa parte me parece bien el uso de los uniformes, ¿eh? Sí, no, eso me ha gustado, ¿eh? Así todos iguales, o sea, no... Eso es. Tu ropa es de marca, la mía no. Eso es. Tú sabes que los niños y las niñas, sí, pues claro, este tema ahora mismo lo tienen muy en cuenta y las marcas privan, las tendencias privan, y claro, el modificar permanentemente el vestuario de los niños pues también incrementa los precios. Y por eso digo que la uniformidad está bien, porque aquí se evitan las modas en los niños y el quién va más guapo o más guapa, ¿no? Algo que también es extrapolable al tema de las mochilas, bolsas deportivas, etcétera, etcétera. Lo mismo. Pues hay también lo mismo, ver qué es lo que necesita y comprar, claro. Son tan fuertes los impactos de la publicidad, sobre todo en los niños, que evidentemente si vamos a comprar con ellos, o si ellos vienen a comprar con nosotros, vamos a estar presionados para comprar lo que ellos quieren y no lo que verdaderamente necesitan. Por eso uno de los consejos que damos es que en la medida de lo que se pueda, para todo este tipo de cosas, se hagan las compras sin los niños, porque así evitamos la tentación que puedan tener de ponerse tercos con el tipo de producto que ellos quieren, que no es a lo mejor ni el más barato, por supuesto que no, porque está a la moda, y tampoco a lo mejor es el que mejor uso se le puede dar. Así que ser prácticos, ir a comprar lo que se necesita, que siempre lo hemos dicho, buscar el mejor precio en las muchas ofertas que hay, porque estamos hablando del comercio de calle, pero también estamos hablando de internet, de la compra online, etcétera. Recomendación, buscar en los comercios cercanos y en las tiendas especializadas. Vale, pues entonces tenemos aquí la vuelta al cole, un aumento de gasto este mes de septiembre, como bien has comentado, Koldo, no es lo mismo en infantil, en primaria, en la ESO, pero bueno, podría llegar entonces hasta los 400 euros y sin visos de solucionar, algo que sigue encareciéndose año tras año, vamos. Sí, bueno, un poco más, un poco menos, pero sí, no baja desde luego, ¿eh? Y luego hay que tener en cuenta que septiembre también es un mes que vamos a acumular también los gastos extras que normalmente solemos incurrir en el propio verano, en el propio veraneo, viajes, desplazamientos, turismo, etcétera, etcétera. Así que, y sobre todo tener mucho cuidado también con el uso de las tarjetas de crédito, pues al final hay que pagarlo y luego se pagan con unos grandes intereses, etcétera, etcétera. O sea que ajustar las compras que tenemos que hacer a nuestra propia economía, no hacernos trampas en el solitario, porque esto es grave, no incurrir en grandes endeudamientos y buscar en el mercado lo que mejor se ajusta en calidad-precio a lo que necesitamos. La Asociación de Consumidores Vasca está ocupada ahora, estos días, en estas recomendaciones y consejos para los aitas y amas con la vuelta al cole y también con los récords diarios que tenemos del precio de la luz. Koldo, hemos hablado en otras ocasiones de este tema y yo te digo sinceramente que no le veo solución. Sí, la solución es una solución política, es una solución drástica y la hay. Y sobre todo hay que terminar con este sistema que yo creo que es indecente de fijación de precios cuando los mismos que producen la energía eléctrica son los que lo distribuyen y es un cártel que permite hacer este tipo de barbaridades. Porque nadie, igual que, por poner un ejemplo, con el tema del COVID, nos están dando cada día el número de contagiados, el número de fallecidos, etcétera, 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 hay como un baremo, con el tema de la electricidad como mínimo deberían de hacer lo mismo. Es decir, ¿por qué hoy o mañana el precio está en 120 euros megavatio? ¿Quién lo marca? ¿Cuáles son los costos de los diversos productores? Es decir, ¿cuánto cuesta
porque así ofrecen el precio en la producción, la energía nuclear, la energía hidráulica, la energía eólica. ¿Y por qué, si estos tienen unos precios bajos de 10, 12, 15 o 20 euros megavatio, por qué les tienen que pagar a ellos y abonar 120? Es decir, entendemos que las empresas están para ganar dinero. Entendemos que los beneficios de una empresa están en relación directa con los costos que tienen y los porcentajes de beneficios. Pero lo que no puede ser es de que, por poner un ejemplo, la compañía A, que produce energía nuclear, o sea, produce energía eléctrica a partir de la energía nuclear, a partir de la hidráulica, a partir de la térmica, a partir de la eólica, etcétera, 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 ¿por qué ellos mismos están poniendo el precio a 120 cuando todos los sistemas productivos por debajo del gas están muy bajos? Entonces no tiene sentido que hoy estemos pagando 4 veces más que en un periodo normal. Es más, no acabamos de entender que esto se dé en agosto, cuando gran parte de la industria, es decir, cuando la demanda de energía eléctrica es mucho menor que el resto del año. Y es en agosto cuando se han fijado los precios más altos. Incomprensible. O sea, algo falla y lo están consintiendo, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es, de una vez por todas, terminar con este oligopolio y entrar de lleno en los verdaderos costos de la energía y pagar de acuerdo con los costos que tiene, como hacemos con cualquier otro tipo de producto. Pero yo lo que no entiendo, sumo todo ello, todas estas dudas, ¿por qué en el Estado español es aún más cara que en Francia o en Italia? Los sistemas, perdona, digo que el sistema marginal que se aplica en España, que también se aplica en otros países, es que no tiene mucha relación ver qué es lo que pasa en otros países. Por ejemplo, Francia tiene mucha energía nuclear, con lo cual el precio general de toda la producción de energía es barata, ¿vale? Tiene otros costos añadidos la energía nuclear, pero estamos hablando de producción. Alemania, por ejemplo, todavía está utilizando muchas centrales térmicas de carbón, porque tiene mucho carbón, o Polonia, ¿me entienden? Entonces, no es lo mismo. Aquí, en el mix, o sea, en la mezcla de productores, pues tenemos energía nuclear con casi un 20%, energía eólica, hidráulica con más de un 30 o 40%, es decir, que aquí hay un mix que no entiendo por qué el último que entra a ofrecer para mañana, que es la misma empresa que ha ofrecido en nuclear, en térmica, ¿por qué tiene que fijar el precio de todos los demás hacia abajo? O sea, uno podría entender hacer una media de ambas cosas, pero no este sistema marginal, y es que además nadie les mete mano. Ni la Agencia Estatal de la Competencia, ni el Ministerio de Industria, ni el de Hacienda, ni nada. O sea, nos bajan el 21% del IVA y nos suben el 200% el costo del megavatio, no tiene ninguna explicación. O sea, alguien tiene que explicar, y a mí me lo tienen que explicar, igual que a ti, con números y con cifras. Lo mismo que hacen con el COVID. 37 más, 48 más, no sé cuántos en la UCI. Explíqueme, ¿cuántos kilovatios ha producido usted ayer? ¿En qué formato? ¿Con qué medios de producción? ¿Cuáles eran sus costos? Y luego fijarles los márgenes comerciales de acuerdo a cada una de esas escalas. En fin, demencial. ¿Lo estamos pagando? Los ciudadanos. Los ciudadanos acogidos a la tarifa regulada, porque los que tienen la tarifa libre, cada compañía les estará el precio a lo largo del año, el precio que quiera. Y lo mismo pasa con la industria, el pequeño comercio, etcétera, que no está en el precio de venta al pequeño consumidor. Entonces, claro, no a todos les va a subir lo mismo, y luego ya veremos al final del año, cuando se computan los costos del precio de venta al pequeño consumidor, es decir, la tarifa regulada con el mercado libre, a ver quién ha pagado más y quién ha pagado menos. Pero vamos, sigue siendo un escándalo. Por cierto, es que yo creo que es algo que estamos recibiendo todos los ciudadanos, llamadas de compañías eléctricas intentando, si te cambias te mejoro. Sí. Yo la verdad es que directamente cuelgo, ¿no? Pero ¿sería aconsejable escuchar esas ofertas o al final no me tengo que fiar? Sí, no, a ver, en principio yo hago como tú. Al principio yo utilizaba la buena educación, decirle, perdone, yo no estoy interesado, no me llamen, no me molesten, etcétera, etcétera. Pero es que ahora es tanta la avalancha, yo recibo todos los días 2 o 3 llamadas, o bien de compañías telefónicas o bien de compañías eléctricas. Directamente cuelgo, porque además es un robot el que te habla y nada, pum, cuelgo y se acabó la historia. Bien, por una parte eso debería terminar, pero por otra parte, claro,
con esto de que el precio de venta al pequeño consumidor está altísimo y a usted el recibo de la luz el mes que viene o este mes ha sido carísimo, están tratando de volver a sacar, que no digo que lo que están haciendo actualmente estos precios es precisamente para sacar a gente del mercado regulado y llevarlo al mercado libre, porque tiene un argumento estupendo. Dice, no, fíjese usted cómo está. Nosotros, sin embargo, tenemos un precio. Entonces, empezamos hace años, todo el mundo estamos en el precio regulado y luego las compañías se han ido sacando a los clientes del precio regulado para llevarlos al precio libre, y ahora mismo estaremos pues que un 60% de los consumidores domésticos están en el mercado libre y un 40% estamos en el mercado regulado. Pero me temo mucho que con esta incidencia, dentro de poco, pues vamos a ser un 30%, un 25% y un 75% del mercado libre, que luego le ponen el precio del kilovatio que les da la gana. Que ya, como no está regulado, ponen el precio... Volveremos otra vez al mismo problema, además. El mismo. Yo además, y esto un poco pues porque representas a la Asociación de Consumidores, es que no sé hasta qué punto me puedo fiar de suscribir un contrato a través de una llamada telefónica. Bueno, o sea, es que no lo sé. En principio, los argumentos que utilizan para captarte como cliente son falsos, ¿no? Porque no te dicen toda la verdad y no te explican toda la verdad. En segundo lugar, porque por teléfono hablar de una oferta porque tiene usted el 15% y no sé qué y tal igual es mentira. Es mentira porque no te dicen toda la verdad. No es el 15% de toda la factura, sino es el 15% solo del consumo, y todos sabemos que el consumo dentro de una factura supone solo el 30% de la factura. Entonces, nuestra opinión y nuestro consejo es que todo el mundo debería de estar en el precio regulado y no en el mercado libre. Esto nos lo apuntamos como consejo generalista. ¿Te acuerdas, Koldo, cuando nos cambiaron la factura, nos pusieron 3 franjas horarias? Sí. Al final eso ha sido un poquito pan para hoy y hambre para mañana, vamos. Eso es otra... Primero, que no cuentan con nosotros a la hora de definir ese tipo de tarifas. Cuando digo nosotros, digo los consumidores, que al final somos todos los que tenemos energía eléctrica y de alguna forma tendrían que tener en cuenta nuestras opiniones. Y en segundo lugar, claro, ahora mismo se mezclan muchas cosas para poder hacer una valoración fría y sensata de eso, si ha sido beneficioso o no. ¿Por qué? Porque la incidencia más importante está... Uy, Koldo, que te estamos perdiendo toda la factura. Retomamos. Vale, pues además a eso hay que añadir que lo que era la franja más barata, que era la de la noche, resulta que en los nuevos precios, en estos récords del precio de la luz, casualidad coincide que es el momento del precio más alto, con lo cual yo digo, pues esto es lo más barato, y dejo la lavadora para ponerla a las 11 de la noche, y por otra parte me dicen que en ese momento es el precio más alto de la luz, digo, pues no sé qué estoy haciendo, nada. No me queda nada. No, pues sencillamente estamos en manos de unos atracadores de guante blanco, que son las compañías eléctricas, y hay una policía, o sea, es decir, alguien que tiene que velar porque se cumpla más o menos las reglas del mercado, pues que miran para otro lado, ¿no? El hablar de que nos han bajado el IVA no tiene nada que ver con que nos ha subido un 200 o un 300% el costo de la energía. O sea, no vale para nada, porque el gobierno lo que no va a ingresar por el IVA lo ingresa por el aumento de toda la facturación, con lo cual bingo para el gobierno también. Este es un tema complicado, se arrastra desde hace mucho tiempo, pero que por mucho que nosotros nos quejemos, ojalá hubiera una mesa donde se discutiera cómo facturar las compañías eléctricas y estuviéramos las asociaciones de consumidores presentes, junto con los productores, las industrias, el comercio, etcétera, etcétera, y los políticos, pero me da la impresión de que eso no va a ir por ahí. Koldo, muchísimas gracias por toda esta información y estos consejos. Como siempre, si te parece, te emplazamos a la próxima semana a ver si esto del precio de la luz tiene solución o batimos nuevos récords diarios. Bueno, y sobre todo, aunque no consigamos hacerlo, sobre todo que los ciudadanos entiendan y comprendan cuál es la situación. Y también ellos se esfuercen en apoyar las reivindicaciones que solemos hacer desde las asociaciones de consumidores o desde las acciones de los empresarios sobre el tema de la energía eléctrica. Sí, porque además nos interesa a todos, efectivamente. Un beso muy fuerte, Koldo. Estamos en contacto. Igualmente.
Agur. Vale, agur, agur. Hablamos con el presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios Vasca, con Koldo Navascues, y ustedes ya le conocen. Bueno, ya saben, de cara al fin de semana, Plencha se cierra, Lekeitio también se va a cerrar, o sea, el motivo son las no fiestas, evitar las aglomeraciones, evitar todos los incidentes violentos. Seguiremos hablando mañana viernes de esta cuestión. Ahora lo que nos ocupa es el operativo especial de seguridad ciudadana que se está diseñando en Donosti de cara al fin de semana con motivo a la bandera de la Concha. Es un operativo en el que trabaja la Ertzaintza y la Policía Municipal de Donosti. Pese a que las regatas de la Concha son tradicionalmente un evento deportivo y social de asistencia masiva en la ciudad, los máximos responsables de seguridad han recordado que tanto el año pasado como en la presente edición la situación derivada de la pandemia impide su disfrute en condiciones normales. El pasado año las regatas se celebraron sin público. Este año se permitirá una presencia del 20% del aforo. Vamos a escuchar al viceconsejero de Seguridad del Gobierno vasco, a Josu Zubiaga, y al concejal de Seguridad Ciudadana, a Martín Ibabe, explicar las condiciones de este dispositivo. Sí, es importante. A lo largo de, como saben, a lo largo de los próximos 2 fines de semana se van a celebrar las regatas de la Concha. Es un evento multitudinario que en situaciones de normalidad se produce en la ciudad. No estamos en una situación de normalidad, quiero insistir. Conlleva de por sí un operativo policial conjunto entre Ertzaintza y Guardia Municipal, que esta vez además tiene que hacer frente, una vez más, a esta situación de anormalidad, de no normalidad desde el punto de vista sanitario. Por lo tanto, el mensaje principal es, en cuanto al evento deportivo, que los ciudadanos disfruten del mismo a través de la televisión, que no acudan a verlo en directo. Lógicamente eso desde el punto de vista operativo ayuda y mucho, y desde el punto de vista sanitario desde luego es una medida de seguridad importante. Y no solamente, quiero aprovechar no solamente para referirme al evento deportivo, a lo largo de todo el fin de semana, en los últimos fines de semana, hay una serie de operativos policiales en la ciudad que están para hacer frente a la situación de crisis sanitaria que vivimos y que necesitan la colaboración ciudadana para que sean realmente eficaces. Estamos asistiendo a una serie de actuaciones abocadas por unos comportamientos absolutamente criticables, nada solidarios con la situación en la que nos encontramos, y desde luego los operativos policiales necesitan esa colaboración ciudadana para que hagamos de esto lo que todos queremos, ¿no? Que es una pronta vuelta o cuanto antes a la normalidad, o al menos no un empeoramiento. En ese sentido, especial hincapié en esto, ¿no? En la regata y en el post-regata, en todo el conjunto del fin de semana. Nosotros, desde el punto de vista policial, tanto Ertzaintza como Guardia Municipal, estamos con un operativo para hacer frente a esta situación, pero el operativo tiene una pieza fundamental, que es la colaboración de la ciudadanía. Y creo que mayoritariamente se está llevando a cabo, pero hay pequeños sectores que parece que no lo terminan de entender. Creo que estos 2 fines de semana que son importantes en Donosti, porque se celebra la regata, hay que decir a la ciudadanía que este año es un año especial, que está limitado la entrada a las zonas de donde se puede ver, con lo cual de donde mejor lo van a ver es desde sus casas, desde la televisión, que solo se acerque a la zona de competición aquellas personas que están acreditadas o que tienen entrada previamente, y por lo demás los fines de semana pues habrá dispositivos coordinados, como digamos ya permanentemente coordinándose Policía Municipal y Ertzaintza para ayudar al cumplimiento de las medidas sanitarias. Igual en Donosti que en el resto de Euskadi, vamos a seguir trabajando. Pedimos a la ciudadanía que sea responsable, que asuma la responsabilidad, que estamos llegando, esperemos, al final de la pandemia, y que hagamos ese esfuerzo de responsabilidad, y en lo que no exista esa responsabilidad, pues lamentablemente tendrán que intervenir Ertzaintza y las policías locales, pues bueno, para, en principio, para recordar cuáles son las medidas que hay que tomar y actuar con otras medidas en caso de que sea necesario. Pero, insisto, responsabilidad de la ciudadanía, y en el caso concreto de Donosti, pues las regatas este año, salvo aquellas personas que previamente tengan autorizado el acceso, pues que no se acerquen a la zona de competición. Bueno, ya han escuchado las recomendaciones de cara a la bandera de la Concha de este fin de semana
ahí en Donosti. Finalizamos hoy este programa con una bonita imagen que nos han enviado al WhatsApp de la tele. Corresponde a este, ahí lo tenemos, no me acuerdo si han dicho este pasado fin de semana o el mismo martes, Baquio, la playa de Baquio. ¿Y dónde está lo interesante? Ahí tienen al delfín. Bonitas imágenes para despedir el especial informativo de hoy. Gracias por su atención, nos vemos mañana. ¡Corre, venga! ¡Hombre, claro!